Aló. Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra de Contexto de Historia de la Educación Francisco Moreno y Escandón del grupo de los jueves 10 a.m. Auditorio Hermano San Juan. Bueno, pues les saluda Danis Roberto Maecha Espinosa. Yo soy psicólogo, músico, docente de la universidad ya hace 21 años. Pertenezco al PAIEP, Proyecto Académico de Investigación y Extensión en Pedagogía, que tiene a cargo la formación humanista de los 10 proyectos curriculares de la Facultad de Ciencias y Educación y apoya también las cátedras institucionales Francisco José de Caldas y de Democracia y Ciudadanía, dependientes de la Vicerrectoría Académica para toda la universidad, las 5 facultades de pregrado y las demás facultades de posgrado. Bien, entonces, pues para esta ocasión, el profesor Jorge Fidel Mosquera, coordinador, pues se excusa, está en unos asuntos médicos. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia, a esta charla, sobre las tendencias actuales en la historia de la educación como disciplina académica y de investigación educativa. Bueno, pues es importante desde mi punto de vista siempre, antes de abordar un tema, caracterizar el saber general y el saber específico particular. Y entonces, pues, desde el punto de vista de varias disciplinas, pues hay un acercamiento al saber, teniendo en cuenta que hay diversas definiciones, acepciones de lo que podemos entender como saber, como conocimiento, como educación, como historia, y por ello la necesidad de abordar este tema de relativa reciente creación, fundamentalmente pues en Europa, con algunos desarrollos en América Latina particularmente, y por supuesto entonces implicará abordar el saber desde diversas disciplinas y desde diversos contextos y épocas. Desde la economía, será Morgan, el antropólogo norteamericano, con base en cuyas investigaciones Marx y Engels redacten su libro de la historia del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces se encontrarán allí 3 periodos: barbarie, salvajismo, civilización de la humanidad, y la civilización caracterizada por el desarrollo de formaciones económico-sociales, economía, disciplina relacionada con el estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
para la manutención de la vida humana. Entonces, esas formaciones económico-sociales, para Marx principalmente, estarán relacionadas con la terminación de la comunidad primitiva y la propiedad colectiva en el salvajismo y la barbarie, y la iniciación de la propiedad privada en el esclavismo con dos clases sociales, amos y esclavos, para luego pasar a al feudalismo con propiedad privada, dos clases sociales, nobles y plebeyos, los que tenían títulos y los que no tenían títulos reales de la nobleza, continuando con el capitalismo y sus dos clases sociales, burguesía y proletariado. Burguesía dueña de los medios de producción, la tierra, las fábricas, las empresas, y el proletariado, el obrero intelectual, como en el caso de los docentes, obreros intelectuales, y obreros manuales, fruto de lo cual está esta y todas las construcciones del mundo, que venden su fuerza de trabajo al patrón a cambio de prestar un servicio, para este caso la docencia. Entonces nos enfocaremos en esta visión ahora en el capitalismo y por supuesto en alguna relación con el socialismo, vigente ya, bueno, desde hace más de un siglo. Comenzó en la Unión Soviética, terminó en el 89, pero siguen repúblicas socialistas como China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela en proceso, bueno, entre otros. Entonces, abordaremos este tema en esta etapa económica, esta formación económico-social, particularmente del capitalismo europeo, del siglo XX, fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, y particularmente desde la segunda y tercera década de la segunda mitad. La historia. Será Casiodoro quien divida la historia que hoy de alguna manera es aceptada por la mayoría de historiadores en términos de tres edades: edad antigua, edad media y edad moderna. La edad antigua, desde el 3300 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, en el 3300 por el descubrimiento de la escritura, y divide la historia en dos, ¿no? Prehistoria antes del 3300 de Cristo, historia con el descubrimiento de la escritura, hasta ahora 3300 más o menos antes de Cristo, allá en los sumerios, Mesopotamia, la escritura cuneiforme. Bueno, entonces, en el siglo V es la caída del Imperio Romano de Occidente, lo cual dará inicio a otra etapa, a otra época que será la llamada Edad Media o del oscurantismo durante 10 siglos hasta el siglo XIV, siglo XV, en donde dos hechos hacen una nueva ruptura de estos periodos. El descubrimiento de la imprenta por Gutenberg en 1458 y el descubrimiento de América, entre comillas, por Cristóbal Colón y el Imperio Español en 1492. Ya sabemos que
6 siglos antes, los vikingos habían llegado a América por Alaska. Pero la historia oficial lo que cuenta es que los hermanos chapetones españoles fueron los que descubrieron América. Bueno, entonces, esa Edad Media estará caracterizada por la desaparición prácticamente de la filosofía, la ciencia y el arte libres, porque todo era sacro, sagrado. La literatura era religiosa, las pinturas eran de ángeles, las esculturas eran de santos, etcétera. El dominio de la Iglesia católica, apostólica y romana durante 10 siglos, en los cuales pues se cometieron pues tal vez los 3 más grandes genocidios de la humanidad. El genocidio de América, para algunos éramos más de 100 millones de indígenas, de los cuales quedaron aproximadamente 5 millones, ¿no? 3 siglos después de la conquista. La destrucción y el secuestro colectivo en África durante más de 3 siglos, a partir del siglo XIV hasta el siglo XVIII, en donde trajeron 15 millones de esclavos a América, secuestrados y explotados. Y el tercer genocidio cometido en la propia Europa, ¿no? Por aquellos que dominaban, unido el papado del Vaticano con las monarquías de las diversas repúblicas de Europa o naciones antes de Europa, de tal suerte que acabaron al lado de las pestes con la espada, ¿no? La vida de los europeos. Tercer genocidio. Quien cree en Cristo y la cruz vive, quien no cree muere con la espada. Y mataron a nombre de Dios, como lo siguen haciendo hoy muchas religiones en el mundo. Y por supuesto, entonces, era necesario replantear esa prohibición y ese genocidio, y aparece entonces la propuesta de la Edad Moderna. La Edad Moderna entonces reaparecerá el sujeto y los libres pensadores con el Renacimiento, particularmente en Italia, en Florencia, ¿no? Y el desarrollo, pues sí, de las artes y de la filosofía y de las ciencias naturales, y posteriormente hacia el siglo XVIII de las ciencias sociales y humanas. Para algunos historiadores, hoy estamos en edad moderna, para otros estamos en la edad contemporánea, que sería la edad moderna alta. Bueno, 2023. Bien, entonces nos acercaremos a la edad contemporánea. En filosofías, ustedes recordarán, han existido y subsisten diversas concepciones filosóficas del mundo, comenzando por las iniciales, idealistas y materialistas, desde el primer milenio antes de Cristo, en Persia, China, India, Mesopotamia, y posteriormente en Grecia y Roma, pues, como sustento de esta cultura occidental y judeocristiana. Y luego pues se desarrollarán otras muchas teorías, pues el empirismo inglés de John Locke en Inglaterra en el siglo XVII, contestado y confrontado por el racionalismo francés de René Descartes, el positivismo lógico de Viena en Austria, ¿no? Con Carnap, Schlick, en la década del 20 del siglo XX,
el estructuralismo francés, desprendido desde la lingüística de Saussure y desde la psicología de Piaget y desde la perspectiva sociológica de Durkheim y desde la perspectiva antropológica de Marinovsky, y bueno, el desarrollo del estructuralismo. Y asimismo, pues también posturas anarquistas de Bakunin principalmente, que renuncia pues a todo tipo de autoridad, además del existencialismo también francés de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, su compañera, entre otros teóricos. Bueno, pero asimismo, y principalmente pues para esta visión, esta lectura de realidad, la teoría materialista, gracias a la cual se puede desarrollar la ciencia en las diversas culturas y logramos desprendernos de saberes que evidentemente estaban atados a lo que Mario Bunge en su texto La ciencia, su método y su filosofía menciona como 3 etapas del desarrollo del saber humano a partir de la filosofía de la epistemología. La epistemología, una disciplina que aborda la episteme, griego saber, conocimiento. Inicialmente era la teoría del conocimiento, posteriormente la gnoseología, gnosos, griego saber. Hoy en día epistemología, fundamentalmente, una aplicación de la filosofía a la ciencia sobre sus objetos de estudio, sus metodologías, sus fines. Y dice Bunge, 3 han sido las epistemologías de la humanidad. Una, el saber religioso, mágico religioso. Afortunadamente, poco a poco se ha ido superando. Mientras más me acerco a la ciencia, más me alejo de la religión. El saber filosófico. Y el tercero, el saber científico, tecnológico, técnico que hoy nos inunda, incluyendo todos los dispositivos electrónicos de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Entonces, en esas epistemologías, aquí vamos a abordar específicamente posturas desde la filosofía y la ciencia, por supuesto, excluyendo las religiones, y desde el punto de vista del profesor, compañero, colega, filósofo cubano, latinoamericano, que aquí hemos compartido mesa de conferencias con él, Pablo Guadarrama, ¿para qué la epistemología? Nos plantea que existen hoy 4 epistemologías en el mundo. Una, la epistemología poscolonial de Frantz Fanon en Martinica, isla colonia de Francia. Francia, a pesar de no ser hoy en día monarquía, mantiene colonias todavía hoy, en el 2023. Inclusive está la Guyana francesa. Eso es colonia francesa. Bueno, Haití sigue siendo otra colonia. Bueno, entonces, los imperios europeos con o sin monarquías, y los que sí tienen monarquías como el Imperio Británico. Canadá es una colonia hoy del Imperio Británico. No tienen primer ministro, no tienen derecho a tener presidente, porque tienen una reina, bueno, tienen ahora al rey Juan Carlos, la corona británica. Esto es una provincia de ultramar. Las Islas Malvinas, al lado de la Argentina, colonia británica de la realeza británica. Bueno, entonces esta postura poscolonial es un rechazo
a toda la visión colonial europea etnocéntrica, ¿no? Teocéntrica, impuesta a África y América y a Asia, pues desde el siglo XIV, que es cuando viene la expansión de Europa y, por supuesto, toda la explotación y la ocupación, conquista y colonia, pues, de estos continentes. Está también la teoría de la complejidad, filósofo Derrida, ¿no? Y pues todas las tendencias francesas en general, de Bourdieu, de Foucault, ¿no? Y la teoría de la complejidad para analizar la realidad de forma compleja, ya no a partir de formas simples de análisis ni de formas específicas, sino a partir de una visión compleja de realidad. Lo mismo, la tercera postura epistemológica es la postura holista u holística, que no nace ahora, sino ya viene pues desde algunos griegos, pues inclusive desde Parménides, posteriormente con el filósofo belga Baruch Spinoza, entre otros el filósofo alemán Federico Hegel del siglo XIX, y específicamente ya para este tiempo con Smuts, Van Horman y Duhem. Bueno, y ellos abordan la realidad de forma holista, de forma de totalidad. Existió una escuela de psicología en el siglo XIX, la Gestalt, Kafka, Wertheimer, un estudio de realidad en su totalidad, como un sistema. Entonces hay otro aporte allí, bueno, pero pues aquí intentaremos acercarnos más a la postura de la dialéctica materialista planteada por el filósofo alemán Carlos Marx, materialista del siglo XIX. Entonces Marx tomará el sustento de la teoría filosófica materialista, en donde la materia, de alguna manera, siempre ha existido, es infinita en el espacio y eterna en el tiempo, a pesar de que hoy ya hay descubrimientos o teorías que se aproximan a confirmar que nuestro sistema solar tiene más de 4.500 millones de años y más o menos el mismo tiempo le queda de vida. Así como están las cosas. Después, pues está la segunda ley de la termodinámica: la materia y la energía ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero bueno, entonces la materia es todo aquello que constituye y que ocupa un lugar en el espacio. Plantas, animales, objetos inertes, piedras. Somos materia. Y a partir de ese desarrollo de la materia, de lo físico a lo químico, a lo biológico, el reino vegetal, reino animal, en los animales, los humanos, entonces la materia altamente desarrollada en condición biológica produce un cerebro como el nuestro, de 3 cerebros, que incluye cerebro de reptiles, de mamíferos y de humanos. Con los lóbulos frontales es que pensamos. Los reptiles, las sensaciones de frío y calor. Cerebro mamífero de todos los mamíferos, desde la rata hasta el elefante. Las emociones de tristeza, de alegría, ¿no? Pero entonces con estas características es que podemos mencionar que la materia es la que crea a Dios, a diferencia de la teoría idealista que afirma que Dios o los dioses crearon la materia, el universo, la naturaleza y al hombre.
idealismo, Dios crea al hombre. Materialismo, el hombre es el que crea a Dios. Y según la historia, pues tenemos ya datos de más de 3.500 años del inicio de religiones, pues politeístas y prácticamente en el milenio primero el inicio de las religiones monoteístas. Bueno, entonces el materialismo que analiza la materia, lo constitutivo, lo esencial de la realidad. Bueno, y para este caso un materialismo dialéctico, es decir, basado en la dialéctica. Heráclito de Éfeso, nacido en Éfeso, y por eso su apellido, ¿no? En Grecia, decía: nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. Los pozos cambian, los ríos cambian, todo cambia. Y en ese sentido, entonces, será Federico Hegel, el filósofo idealista alemán del siglo XIX, el que formule las tres leyes de la dialéctica: salto repentino, negación de la negación y la lucha de contrarios. Esa será para Marx la principal ley de la dialéctica aplicada a la naturaleza y aplicada a la sociedad. Por eso los cambios de la materia, de lo físico a lo químico a lo biológico, y por eso los cambios, las transformaciones, las revoluciones humanas del esclavismo, al feudalismo, al capitalismo, al socialismo, con miras al futuro comunismo sin Estado, sin propiedad privada, sin clases sociales, donde el hombre y la mujer se dediquen al arte y a la ciencia. Entonces, esa lucha de contrarios aplicada a la historia es lo que genera el materialismo dialéctico, y es la visión de la historia en la sociedad a partir de la lucha de clases sociales, entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios, entre clase dominante y clase dominada. El Estado es para Marx la opresión de una clase a la otra, y particularmente en el capitalismo, es la dominación de los ricos a los pobres, la explotación del hombre por el hombre. En esa visión de aplicación de la dialéctica a la sociedad, la creación del materialismo dialéctico, es que se propone acercarnos un poco al tema que nos convoca. Entonces, esta teoría del materialismo dialéctico será sustento principal para el desarrollo y la creación de la escuela de Frankfurt en Alemania hace más de un siglo. Y hoy vigente, ¿no? Ya está la nueva generación con Horkheimer, que está abordando desde la filosofía la teoría del reconocimiento del otro. Desde el punto de vista filosófico y psicológico, el otro tiene una importancia fundamental. Entonces, Paul Ricoeur será quien escribe el texto Los maestros de la sospecha, y plantará a tres: Marx, Nietzsche y Freud, los tres maestros fundamentales de la sospecha. Y fíjense ustedes, ellos mismos también serán los autores centrales que den origen al desarrollo de la escuela de Frankfurt, particularmente pues toda la postura marxista, hoy en día vigente, con muchas disciplinas naturales y sociales, y desde la filosofía, por supuesto, madre de las ciencias, y
tendrá desarrollos, pues particularmente, pues sí, en la psicología, en la pedagogía, entre otros temas, con autores, pues sí, como Adorno, Benjamin, Marcuse, Horkheimer, Habermas, entre otros. Bien, entonces abordaremos aquí el desarrollo de la historia de la educación a partir de una lucha de contrarios, a partir de unas posturas divergentes que han permitido precisamente el avance de la filosofía y la ciencia a partir del debate académico y científico. Entonces, vamos entrando en materia. ¿Qué podemos concebir como historia? ¿Qué consideran ustedes que es la historia? ¿Qué estudia la historia? Pero no todas ni todos a la vez, que me despeluco. Depende de la periodización de la historia. Ajá. Bien, prehistoria, historia reciente, muy bien. Concurrencia de hechos. ¿Alguna otra opinión, idea? Presaber, noción, concepto, categoría, teoría. Bueno, muy bien. Por ahí nos vamos aproximando un poquito. Vamos a consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Antes hablábamos castellano de Castilla, ahora hablamos español de España. Allá y aquí en América Latina, que no es tan latina. Bueno, del latín historia y del griego iotopía, historia. Narración y exposición de los acontecimientos pasados. Subrayo eso, acontecimientos pasados. Y dignos de memoria, sean públicos o privados. 2. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. 3. Obra histórica compuesta por un escritor. 4. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales y económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o de una nación. 5. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. 6. Relación de cualquier aventura o suceso. 7. Narración inventada sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro. Bueno, muy bien, entonces, pues tenemos alguna idea, pues como apoyo pues a esta disciplina y a esta categoría. Asimismo, pues está también el término educación, que podemos entender hoy como educación. ¿Qué es la educación? En Facultad de Ciencias y Educación tenemos que opinar sobre lo que es la educación, lo que puede o debe ser o debería. Dime.
Bueno, vamos a aproximarnos también desde la Real Academia a este concepto que podríamos hablar ya de una categoría y metacategoría. Acción y efecto de educar. 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Del latín educatio, onis. 3. Instrucción por medio de la acción docente. 4. Cortesía, urbanidad. Bueno, entonces estamos hablando aquí de transmisión de saberes y un tema que suele estar relacionado exclusivamente con la ciencia de la educación, llamada la pedagogía. La paideia, recordemos, los griegos, guía al niño, paideia. Pedagogía, vista hoy un análisis de las relaciones enseñanza, aprendizaje, contexto, medios. Pero entonces, desde el punto de vista epistemológico, se analiza la categoría de la educación. Y por supuesto, ya miraremos algunas tendencias actuales o contemporáneas al respecto. Pero entonces, la educación hoy en día es abordada pues por la mayoría de disciplinas, desde las filosofías, las artes, las ciencias, las técnicas, los deportes, las artesanías, los oficios, todos tenemos que ver con la educación, formal o no formal. Y por supuesto tenemos el derecho y el deber de opinar al respecto, cada uno desde su disciplina, por supuesto, zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Qué tal uno de psicólogo haciendo una cirugía de cerebro? No, eso es perverso, eso es antiético y antihumano, ¿no? Eso que lo haga un médico neurólogo especializado en cirugía de cerebro, no más. Los demás pues podemos opinar, pero jamás hacerlo. Bueno. Entonces, el principio de la división del conocimiento y la clasificación, ¿no? Bueno, entonces, pues la educación es una metacategoría. Lo mismo que la inteligencia, la podemos abordar muchos profesionales, ingenieros de sistemas, electrónicos, robotrónicos, psicólogos, pedagogos, filósofos, médicos, neurólogos, etcétera, etcétera, genetistas, lingüistas. Todos tenemos que ver pues con la inteligencia y con el desarrollo, ni se diga, pues desde la economía hasta la filosofía, la política, bueno, la psicología, por supuesto. Entonces hay hoy en día conceptos amplios, complejos, que se acercan a las categorías y que van más allá porque permiten que diversas disciplinas hagan una lectura de la temática específica. Entonces, para el caso de la educación, y según esta visión que vamos a presentar, no podríamos aceptar que la
única ciencia que tiene el derecho para estudiar, opinar, razonar sobre la educación sea la pedagogía. Herbart, filósofo alemán del siglo XIX, decía: primero la psicología, después la pedagogía. Primero el sujeto, después el saber. Primero saber qué edad cronológica y mental tiene el sujeto, porque usted no puede enseñar cálculo infinitesimal a un anciano de 3 añitos, que ni siquiera sabe sumar, ni siquiera está aprendiendo apenas a hablar. El desarrollo del conocimiento va de lo simple a lo complejo. Y entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta que todas las teorías pedagógicas deben tener un sustento psicológico en el sujeto, en su nivel de desarrollo intelectual, emocional, social, sexual, cognitivo, ético, político. Y a partir de ello, entonces se generan los currículums, no al revés. Y entonces la pedagogía, por supuesto, hace y ha hecho sus aportes a la educación, pero entonces, ¿qué es educar para Ortega y Gasset? ¿La universidad para qué? Para transmitir la cultura. Bueno, podemos estar parcialmente de acuerdo con el filósofo español del siglo XX, Ortega y Gasset, para transmitir la cultura. Pero entonces analicemos el concepto tesis y antítesis, lucha de contrarios, posturas diferentes de Marx, las tesis sobre Feuerbach, ¿no?, del 48, 1800, ¿no?, siglo XIX. Tesis 3, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Así, por ejemplo, en Robert Owen, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. El educador debe ser educado. Tesis 10. El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad civil. El del nuevo materialismo, en el siglo XIX, mitad de siglo, la sociedad humana o la humanidad socializada. Tesis 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, podríamos integrar la concepción de Ortega y Gasset de la educación para transmitir cultura con la tesis 11 de Marx, la educación, la universidad para transformar el mundo, para poner la educación al servicio del pueblo, para la defensa de la universidad pública, no confesional, no religiosa. Bien, entonces, hay abordaje de historia universal en guerras, de historia de la ciencia, de historia de las artes, de historia de la filosofía.
de historia de la pedagogía. Y hay pues muchas aproximaciones, pues desde la escuela nueva y escuela activa hasta las teorías pues contemporáneas del constructivismo, del conectivismo, etcétera, que dan su aporte a una visión pedagógica sobre la educación y sobre la historia de la pedagogía. Pero entonces, para otros autores era necesario comenzar a abrir campo de una nueva disciplina. Esa disciplina se llama la historia de la educación. Y entonces, por supuesto, tendrán que hacerse muchos debates, y se siguen haciendo, a partir de textos y de investigaciones, tanto en Europa como en América Latina particularmente, sobre el tema, permitiendo que se comience a estudiar la educación desde otras disciplinas, desde la filosofía, desde la epistemología, desde la economía, desde la sociología, desde la psicología, entre otras. Y por supuesto, entonces, también de ciencias naturales, se producirán ya algunos esbozos, ¿no?, de lo que podría ser para la segunda mitad del siglo XX las tendencias actuales, contemporáneas de la historia de la educación. Entonces, cada formación económico-social ha tenido un sentido la educación. En el salvajismo y barbarie, con los saberes ancestrales y la tradición oral, recuperar todo el acervo cultural de ese pueblo, de esa comunidad, clan o tribu, horda, fatría, etc. Pero posteriormente, ya superada infortunadamente para ese momento, la propiedad colectiva, ¿no?, que pertenecía a la comunidad, el inicio de la propiedad privada con el esclavismo, la educación insistirá tanto en amos como en esclavos, que esa es la visión correcta del mundo, porque así lo quiso Dios y así lo afirmaban, ¿no? Y si no, así lo quiso el monarca, y el rey es el enviado de Dios y hay que servir a Dios. Eso lo plantea Hobbes en el Leviatán, el monstruo de las 7 cabezas, ¿no? Entonces, ya la perspectiva no es creer en que hay divinidades que dominan a los hombres, ni noblezas que deben dominar a los hombres, sino que se plantea otra visión, ya para el feudalismo particularmente, en el que había que formar, educar a religiosos, porque por supuesto esa era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la que dominaba, y cómo hacer obedecer, pues con las armas. Entonces había que formar guerreros, entonces había formación, ¿no?, como guerreros. Pero en el capitalismo tendrá que producirse otro tipo de formación. ¿Cuál? En esencia, una educación que permita el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción a favor de la propiedad privada, que permita la acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos, en los dueños de capital, de tierras, de fábricas, de bancos, ¿no? Y por supuesto que permita en las instituciones de educación, desde el preescolar hasta el postdoctorado,
que salgan personas que sirvan a el mercado, a las leyes de oferta y demanda. Y más, formar y educar más que a profesionales de 5 años de estudio, formar a técnicos de meses o de 1 o de 2 semestres y a tecnólogos, ¿no?, de 2 o 3 o 4 semestres. Ese es el proyecto, pues esencialmente enfocado hacia el SENA y otros organismos nacionales, como parte de la política mundial de educación que surge para Occidente en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es el club de 34 países con las mejores prácticas capitalistas del mundo, en el cual el presidente Santos metió a Colombia hace 4 años. Y por supuesto, valga la pena decir que el modelo educativo vigente hoy en Colombia y en muchos países de América Latina fue redactado en París, en francés, por franceses, en la OCDE, e impuesto y aceptado acá por el gobierno neoliberal o de tercera vía de Santos e implementado en su Ministerio de Educación Política, que continuó Iván Duque y que ahora pues está en reestructuración en el Congreso de la República para reformar la Ley Superior de Educación, la Ley 30 de 1992. Bien, entonces, en esta perspectiva de el abordaje de la educación atada a los modelos económicos y políticos, a las formaciones económicos sociales, será precisamente Luz Uriaga, hacia el 46, en su texto La historia de la educación pública, ¿no?, quien nos plantee que ha habido como 4 clases de educación relacionada con la educación religiosa, la educación estatal, la educación nacional y la educación democrática. Bueno, lo de democrática podemos discutirlo. Pues él es español, bueno, era español. El tema está en que, democracia, demos, pueblo, kratos, poder, Grecia, el poder del pueblo. La ley 30 de 1992 no fue democrática y esa es la que nos rige en Colombia. Y menos las reformas surgidas en el siglo XXI y particularmente en la segunda década de este siglo. Entonces, para esta ocasión ya ha habido asambleas estudiantiles, universitarias, las organizaciones estudiantiles nacionales están planteando reunirse y se han reunido, lo mismo el profesorado. En nuestro sindicato ASPU, Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ayudamos a redactar hace 14 años una ley alternativa de educación, que ahí se quedó durmiendo los laureles, y se la presentamos pues al actual y anterior Ministerio de Educación. Tenemos debate todavía y se pues llevó ya al Congreso de la República. La idea es participar para que realmente la educación nueva que se acuerde sea democrática, participativa. Y pues los principales actores de la educación, los estudiantes, los docentes, los trabajadores de la educación, por supuesto las familias. Bueno, bien. Entonces, mencionábamos las tendencias.
Entonces, hay diversas aproximaciones como de cómo abordar la historia de la educación. Una manifiesta que la pedagogía es la ciencia de la educación. Uno. Otra tendencia, la pedagogía como una de las ciencias de la educación. Parece que en esta acepción y concepción es que algunos nos acercamos. 3. La pedagogía como saber pedagógico. Otra opción. La pedagogía como arte de enseñar, un tanto relacionado con la didáctica. Pero recordemos que no solamente se enseña, también se aprende. Y se aprende en un contexto. Entonces, enseñanza, aprendizaje, contexto y medios no se pueden excluir. Bueno, entonces, pero esa es una visión. ¿Qué hacemos? La podemos cuestionar o aceptar, ya pues cada uno mirará. Y la pedagogía como reflexión sobre la educación. Pues bien, también reflexionar desde la pedagogía sobre la educación. Pero pues podríamos proponer la pedagogía como una de las disciplinas que aborda la metacategoría de la educación. Dapaepe, en el 2006, en su texto sobre vieja y nueva historia de la educación, entonces se aproxima a aclararnos esencialmente dos de las tendencias que acabamos de mencionar. Una, la de la vieja escuela, la vieja concepción, ¿no?, sobre la historia de educación, atada a la historia de la pedagogía. Entonces, para comprender la historia de la educación es necesario y es suficiente abordar la historia de la pedagogía. Pero la nueva es la que plantea el abordaje de la historia de la educación como nueva disciplina independiente aparte de la pedagogía y de la historia de la pedagogía. Puede estar relacionada y lo está, pero se plantea un nuevo discurso epistemológico, teórico, metodológico y técnico que le da la posibilidad de plantearse como nueva ciencia en el mundo y evidentemente abre caminos con resistencias de algunos pedagogos. Asimismo, en Historia Conceptual e Historia de la Educación, Vilanou y Torrano, también en España, en el 2006, pues hacen algunas aproximaciones sobre el tema y nos plantean que se ha abordado la historia de la educación fundamentalmente desde la filosofía, desde la política y desde el derecho. Igualmente, pues también desde la pedagogía. Sin embargo, pues se plantea la necesidad, pues sí, de hacer abordaje desde otras disciplinas y concepciones. Entonces, en términos del desarrollo del lenguaje, entendido como objeto de estudio de la lingüística, de quien hablábamos, el padre fue Ferdinand de Saussure, ¿no? Entonces, las relaciones de significado y significante, el desarrollo de nociones, conceptos y categorías, ¿no?, el lenguaje escrito verbal
y el gestual o corporal, permitirá para Villeneuve abordar la historia conceptual, la historia de los conceptos. Entonces, preguntábamos al inicio si había alguna noción o preconcepto, presaber sobre educación e historia. Y por supuesto, pues que cada autor, cada corriente de pensamiento epistemológica o científica tiene su acercamiento y tiene su definición. Entonces, aquí nos propone abordar los conceptos, pero más allá de ello, los conceptos unidos a categorías, ¿no? Y distribuidos en la oración, en la frase, tienen artículo, verbo, sustantivo, adjetivo, y entonces permite construir frases con sentido completo y poder analizar temas de la realidad. Y entonces, ya más allá de el análisis de solamente conceptos, nos plantea el análisis del discurso, de los discursos, de los relatos, de las narrativas, de las concepciones, de las visiones de realidad. Sobre eso habrá mucha aproximación, pues todos los filósofos franceses del siglo XX, pues Ricoeur, Lyotard, Foucault, ¿no? Por supuesto, y entonces, pues, y el análisis de los relatos y los metarrelatos, ¿no? Más allá de los relatos, significados, ¿no? Que se buscan a partir del análisis del lenguaje, la aplicación de la lingüística al análisis, ¿no? De este caso de la historia de la educación. Entonces, dos posibilidades allí, ¿no? Y por supuesto, pues es una visión pues reciente de este siglo, y es una aproximación que allí se hace atada un poco a lo que podríamos interpretar como la posmodernidad. El primero tal vez en hablar de ella fue Lyotard, filósofo francés hacia la década del 70 del siglo XX, en donde él y sus seguidores postestructuralistas y posmodernos ponen en duda la razón, el sujeto, la ciencia, la filosofía, la estética para poder abordar la realidad y para superar los problemas de la humanidad. Podrá coincidirse o no con ellos, pero poner en duda la ciencia hoy en día, ¿no? Después de siglos de evidencias en diversas disciplinas, me parece un atrevimiento. El problema de que no haya sido capaz la humanidad de solucionar sus problemas no es por culpa de la ciencia, es por culpa de que el hombre como especie, incluyendo la mujer, no haya aplicado la ciencia. Ese es el problema. Estamos viendo, ¿no?, que el planeta se está extinguiendo, está subiendo la temperatura, hay cambio climático por la perversa acción del petróleo, el carbón y el gas en el mundo. Acabó con el ozono, capa que protege, ¿no?, en la atmósfera el ingreso de rayos ultravioleta, y por supuesto entonces eso permite lo que ya se está viviendo, el calentamiento de los océanos, el derretimiento de los polos y de todas las nieves perpetuas que existen en el planeta. Quien
quienes han sido los responsables de eso han sido los políticos del mundo, del capitalismo, y valga la pena también decir algunos del socialismo, porque es que en China todavía hay fábricas con carbón. En contra de la madre tierra y en contra, pues, digamos, de la clase trabajadora. Por ello, entonces, si la posmodernidad y los posmodernos insisten en el estudio del análisis del discurso, ¿no?, con Fairclough, con Van Dijk, entre otros, ¿no?, la aplicación de la lingüística a todas las investigaciones humanas, naturales, sociales y técnicas, para poder comprender la realidad, según ellos, a pesar de poner en duda la ciencia y la filosofía. Para los positivistas lógicos de Viena, en Austria, con Carnap, con Schlicks, entre otros, inclusive el mismo David Hume, la matemática será el sustento del desarrollo del conocimiento. Por eso definen el saber como todo lo observable, medible y registrable. Lo que no pueda ser observable, medible y registrable no puede ser concebido desde la ciencia. Para los positivistas lógicos de Viena, en Austria, de la década del 20, ya tiene un siglo, para acá, del siglo XX. Entonces, posmodernos con la lingüística, positivistas con la matemática, intentando priorizar disciplinas y excluyendo a otras. ¿Y es que acaso la filosofía no tiene la palabra? ¿O la sociología? ¿O la antropología? ¿O la economía? ¿O la historia? ¿O la psicología? ¿O la pedagogía? Todos tenemos que hablar, y derecho y deber de estudiar y de hacer aproximaciones, pues, sobre el tema. Entonces, pero bueno, pues allí hay esa claridad sobre el abordaje de la historia de los conceptos y el abordaje de la historia de los discursos, principalmente sí ligados a las pedagogías, sobre la educación y sobre la educación también, por supuesto. En la enseñanza de la historia de la educación, en perspectiva internacional, Decio Gatti Jr., Monarca y Cámara Bastos nos plantearán, nos compartirán un excelente estudio internacional sobre el cual hay un estudio en la página 235 de la colega María Yurashi Maya Cavalcante, que quiero compartirles en aspectos esenciales. Entre otros temas, Maya Cavalcante nos dice que analizadas para el momento, hace pocos años, ¿no?, 2019, 3, 4 añitos, en España, fíjense ustedes, ¿no?, tal vez donde pues se ha desarrollado más el abordaje de la nueva disciplina de la historia de la educación, que en las facultades de pregrado, como esta, por ejemplo, se insiste mucho en
abordar la historia de la pedagogía en las facultades de pregrado españolas. A diferencia de las facultades de posgrado, en donde allá se aborda la historia de la educación como disciplina. Y entonces, pues eso nos lleva a pensar en América y en Colombia. Precisamente el profesor Fidel Mosquera, nuestro coordinador de cátedra aquí presente, en su primera charla nos exponía en esencia esa distinción y separación de cauces entre la historia de la pedagogía y la historia de la educación. Luego ya clasificada por Luzuriaga en la educación estatal, nacional y religiosa y democrática. Pero entonces, pues ahora se trata esencialmente de ver que para nuestro caso en Colombia se mencionaba que no existe aún hoy una asignatura en pregrado o en posgrado, en facultades de educación de Colombia u organizaciones, ¿no?, instituciones, asociaciones, fundaciones que se llamen o tengan por objeto de trabajo o de estudio la historia de la educación. Y aquí pues estamos comenzando, pues gracias a la propuesta del profesor Fidel, a abordar esta temática en la cátedra institucional de la Facultad de Ciencias y Educación, de Historia de la Educación, Francisco Moreno y Escandón. Porque evidentemente, pues, por supuesto que hay que reconocer y recuperar la historia de la pedagogía, pero hay que superarla y hay que entrar en la historia de la educación, vista desde otras disciplinas y desde otras concepciones, ¿no?, por supuesto. Ya no solo pues las visiones, digamos, postestructuralistas o posmodernas o positivistas que pueden estar existiendo, sino de otras visiones crítico-sociales o dialéctico-materialistas, ¿no?, o desde las posturas de la epistemología compleja u holista o poscolonial, pues que ya mencionábamos. Bien, entonces Agustín Escolano, en su texto La investigación en historia de la educación, también de España del 84, hace un análisis extraordinario con algunos colegas de la educación y particularmente pues aquí en la Facultad de Ciencias y Educación. Les mencionaba el PAIEP al que pertenezco y pertenecemos, a cargo de la formación humanista de esta facultad, cuyas ciencias sociales y humanas, los propios proyectos curriculares, sus directivas, están aniquilando y excluyendo de los planes de estudios. Ya hoy en día es muy raro ver una psicología en uno de los 10 proyectos curriculares. Inclusive las propias pedagogías están eliminándose en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. Una visión simplista, reduccionista, tecnologizante y, si se quiere, neoliberal. ¿A quién sirve acabar los programas de ciencias sociales y humanas en Colombia? Al capital privado, a la universidad privada.
No, tenemos que hacer defensa de la universidad pública, de las facultades de educación y, por supuesto, abordar la temática. En el PAYEP somos filósofos, sociólogos, historiadores, psicólogos, pedagogos, y todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no?, precisamente en ese proceso de educación de saberes y formación de valores ético-políticos para los 10 proyectos curriculares de la facultad. Entonces, les comentaba que Escolano hizo un estudio sobre las tendencias, más que las tendencias ya mencionadas, sobre las temáticas esenciales que se han abordado en España o se abordan sobre la historia de la educación. Y entonces subrayé en negrillas algunas de esas temáticas que han abordado los coloquios nacionales de historia de la educación en España. Innovaciones educativas en la España del siglo XIX. Fíjense ustedes hasta dónde estamos llegando. Escolarización y sociedad en España contemporánea. Educación e ilustración en España. Recuerden ustedes que la ilustración es del siglo XVII-XVIII. ¿Qué relación tiene con la educación? Por supuesto. Bueno. Iglesia y educación. En el mundo sigue teniendo poder la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en América, en Colombia. A pesar de la libertad de cultos aquí en Colombia con la Constitución del 91 que ayudamos a redactar, en los colegios sigue habiendo capillas y en las cárceles capellanes y en los hospitales capellanes, capillas, religión católica, apostólica, romana, y ni se diga de la educación privada, ¿no?, javeriana, jesuitas, Santo Tomás, dominicos, San Buenaventura, franciscanos, etcétera, etcétera. El negocio de la educación privada. Relaciones educativas entre España y América. Fíjense ustedes, a partir de conquista y colonia. Mujer y educación, ya perspectivas de género. La educación en la España de la Restauración, de 1875-1931. Innovaciones educativas en la España del siglo XIX. Historia de las universidades. Influencias europeas en la educación española. Historia de la infancia. Ilustración y revolución. Franquismo y educación. Recuerden ustedes, franquismo del general Franco, dictador de España, de Hitler, amigo de Laureano Gómez, aquí el líder conservador. Masonería y educación. General Bolívar, general Santander fueron masones. El general Francisco Miranda, precursor, masones. La masonería y las sociedades secretas siguen teniendo influencia económica y política en el mundo. Otros temas: educación superior y sociedad, perspectivas históricas.
Educación, actividades físicas y deporte. Fíjense ustedes, artes, deportes, ciencia, filosofía, todos con la educación. Jornadas sobre Luzuriaga y política educativa de su tiempo. Seminario sobre masonería y educación en España. Jornadas sobre Castillejo y la política europeísta, que hace un momento cuestionábamos el pensamiento eurocéntrico y teocéntrico, para retomar el pensamiento antropocéntrico y con una visión latinoamericana, porque aquí también pensamos y sabemos y estudiamos antes de que llegaran los imperios europeos al genocidio de América, no el descubrimiento. Medio siglo de historia de la educación en España. Jornadas de historia de la educación. La Revolución Francesa y su influencia en la educación en España. La Revolución Francesa es el inicio, para algunos les decía, de la edad contemporánea, y es, digamos, la universalización del capitalismo y del Estado-nación capitalista en el mundo, que ya se había desarrollado en el siglo XVI, XVII, en Inglaterra, en la Revolución de 1689, un siglo después se daría en Francia, y por supuesto, pues, la influencia de la Revolución Francesa en la educación. Pablo Montesino y la educación contemporánea. Guiner y la pedagogía española. La pedagogía española en el exilio. Por supuesto, que a muchos les tocó salir en la España franquista, pues de España, o si no los asesinaban, ¿no? Así murieron muchos líderes sociales y políticos y poetas, García Lorca, ¿no? Apreciado colega, entre otros asesinados por la dictadura española. Y ni qué decir de Alemania, pues en Alemania tuvo que haber éxodo también de Alemania. Prácticamente la mayoría de la escuela de Frankfurt se tuvo que exiliar, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Bueno. Escolarización y sociedad, política educativa, una visión desde la sociología, otra desde la política, ordenación normativa del sistema educativo nacional, una visión desde el derecho, todas las disciplinas. Historia local regional de la educación. Aspectos relacionados con la educación pública y privada. Iglesia, Estado y educación. El problema de la libertad de enseñanza. Origen y desarrollo de la educación preescolar. Educación de adultos, formal y no formal. Aspectos económicos de la educación. La platica, claro, para la infraestructura, para la matrícula cero, que hoy este gobierno y este Congreso ya aprobaron y aplican para el pago de docentes y trabajadores, bueno, para la construcción de sedes, bueno, de universidades públicas. Educación y economía, historia de la formación profesional, historia de la enseñanza secundaria. Entonces tendríamos que analizar la educación preescolar, primaria, media, universitaria, posgrados, hasta postdoctorado. Mejor dicho, como diría Gabo,
Gabriel García Márquez, educación desde la cuna hasta la tumba. Historia de la administración educativa, una disciplina de la administración general aplicada a la educación. Por supuesto, para administrar una universidad hay que estudiar. Grupos políticos, movimientos sociales y educación. La educación en la América hispánica. Otros efectos económicos, sociales y políticos. Los sistemas pedagógicos y sistemas y métodos de educación. Historia del currículum. Estudios sobre autores, pensamiento pedagógico y acción socioeducativa. Estudios sobre instituciones pedagógicas. Espacio y educación. Arquitectura y urbanismo. Por supuesto que los arquitectos y los ingenieros tienen que opinar sobre la educación. Movimientos de renovación pedagógica. Fíjense ustedes allá, institución libre de enseñanza. Podemos estar o no estar de acuerdo, se está dando. Regeneracionismo, socialismo, anarquismo, catolicismo social. Fíjense ustedes esas vertientes de pensamiento allá aplicadas a la historia de la educación. Programas pedagógicos de instituciones económicas, sociales y culturales. Bueno, entonces, a pesar de ello, con todo lo planteado desde muchas disciplinas naturales, sociales, técnicas, la filosofía, aún pues está pendiente su abordaje y más pues aquí en América Latina, a pesar de que el claxo y el flaxo hay aproximaciones al respecto, ¿no? Les mencionaba el profesor Schwarzman, el profesor Pablo Guadarrama, el profesor de Subiría, Sergio. Bueno, para este caso, Krausik, la reforma educativa en América Latina desde la perspectiva de los organismos multilaterales. Esta es una aproximación precisamente que hace el profesor Krausik sobre la temática pensada la educación ya no en una educación simplemente al servicio del mercado, sino en una educación al servicio de las comunidades populares, ¿no? En general, los científicos sociales tendemos a ser de izquierda, a defender a la clase trabajadora, a exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos para repartir la torta de los ingresos con los que se queda la minoría, ¿no?, de las poblaciones en el mundo que concentran pues la riqueza. Entonces, para este caso, los organismos multilaterales, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la posterior Declaración de los Derechos Humanos del 1948, se crean simultáneamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para el manejo de la banca mundial por el capitalismo europeo y norteamericano. Y asimismo, años después, hacia la década del 80, se creará la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que definirá las políticas mundiales a nivel económico, de política social general, de política educativa. Entonces, aquí se enfrentarán las dos visiones de la educación como mercancía
como parte de las leyes de oferta y demanda para el mercado, para la compra del servicio de la educación, la privatización de la educación, la reducción del tamaño del Estado y de su función social, que es la tesis económica y política central del neoliberalismo, para que las multinacionales empiecen a dominar a los estados y puedan crearse, ¿no?, instituciones de educación como multinacionales o asociadas a las multinacionales o a las grandes universidades del mundo privadas que permitan, por supuesto, generar mayores ingresos. Ese modelo de la OCDE, ese modelo de la educación como mercancía, riñe con la propuesta pues de Kraussig y en general de todos los autores que les mencionaba, del Claxo y del Flaxo, de pensar la educación como un derecho humano en Colombia, como un derecho fundamental. Y por supuesto el saber, derecho y deber, ¿no?, de acceder a ella en todos los niveles e idealmente pues sí de forma gratuita, viéndola como la posibilidad de adquirir, ¿no?, saberes, de permitir la transformación de las condiciones psicosociales en las que se da pues el desarrollo de la educación en general. Entonces fíjense ustedes, nos hemos aproximado a 5 tendencias sobre la historia de la educación, una de ellas en donde se enfoca a la historia o a la pedagogía como una de las disciplinas para estudiar la metacategoría o la categoría de la educación. Y por supuesto, vista hasta ahora, pues desde algunas disciplinas, pues faltan muchos más estudios, por supuesto. Aquí apenas hacemos una aproximación en este breve tiempo de par horas para la conferencia, pero pues creo que nos hemos acercado a lo fundamental. Y claro, pues nos sobra decir que faltan pues más estudios, más concepciones, desde otras epistemologías, desde otras teorías, métodos y técnicas, desde otras disciplinas, en otros continentes, ¿no?, África, Asia, más en América Latina particularmente. Y bueno, pues las perspectivas de la educación pues dependerán de la participación de los sectores sociales comprometidos con el cambio. Si queremos una reforma radical a la Ley 30 de Educación Superior en Colombia, debemos participar en los foros, digamos, en los debates que se hagan sobre la reforma a la Ley 30, idealmente por estamentos de docentes, profesores, estudiantes, para que queden sentadas nuestras posturas, particularmente en defensa de la educación pública, en defensa de la educación de la universidad pública, de las facultades de educación, con formación humanista en ciencias sociales y humanas. Muy bien, y pues la bibliografía, pues ya algunos textos mencionados, sus autores allí planteados, pues bueno, pues eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su asistencia y atención. Muy bien, entonces nos veremos.